Buenas, hoy veremos la segunda victoria de Anatoly Karpov en el match contra Garry Kasparov celebrado el año 1984 en Moscú. Esta partida fue de las más oscilantes de todo el encuentro. Hubo bastantes errores desde ambas partes, en parte motivados por la dificultad de la posición y la elevada tensión del match. Kasparov tenía las piezas blancas y abrió con peón d4, y Karpov contestó con caballo f6. Tras peón c4, peón e6, caballo f3, peón b6 y peón g3, la partida se desarrolló en un medio juego típico de la defensa india de dama. Como la partida tuvo bastantes altibajos en la evaluación, creo que es mejor que centremos el análisis a partir del medio juego. El primer momento clave sucedió tras la jugada 24 por parte de Karpov, caballo c3. En este momento, Kasparov tenía una posición abrumadora, así como sugiere el módulo. La explicación de esta ventaja reside principalmente en la desprotección del rey de las negras, además del peón pasado en la casilla de 5. En la partida, Kasparov jugó dama de 4, ofreciendo un cambio de damas, algo totalmente inédito. Por aquel entonces, Kasparov ya era conocido por su juego muy ofensivo. A pesar de esto, en esta ocasión propuso un cambio de damas que, si bien no pierde toda la ventaja, facilita la tarea defensiva de Karpov. De hecho, el propio Kasparov afirma en sus análisis que tenía que haber aplicado la forma de jugar del Kasparov de 14 años. Esta forma de jugar consistía en dividir el tablero en dos partes iguales y contar el número de piezas que había en cada una. Si aplicamos esta fórmula, podemos ver que todas las piezas de Karpov están en el flanco de dama, lejos de la defensa de su rey. Por el contrario, Kasparov tiene un total de 4 piezas que pueden participar de forma muy activa en el flanco de rey. Así pues, la mejor jugada hubiese sido dama h5 y tras caballo por a2, dama e5. De esta forma Kasparov hubiese amenazado jaque mate en la casilla g7. Sin embargo, tras lo que ocurrió en la partida con dama d4, Karpov aceptó rápidamente el intercambio de damas con dama por d4. Así pues, Kasparov ha perdido la opción de lanzar un ataque fulminante al rey de Karpov, pero sigue teniendo un final muy prometedor. El enfrentamiento siguió con caballo por d4 y caballo por a2, ganando un peón en el flanco de dama. Si evaluamos la posición estrictamente en base al material, podría parecer que las negras están mejor. No obstante, el módulo de ajedrez indica que las blancas siguen teniendo la ventaja. El problema principal de Karpov se encuentra en que sus piezas están mal coordinadas. Por otro lado, las piezas blancas ocupan las grandes diagonales, el caballo está muy céntrico, la torre está en una columna abierta y el peón pasado es muy peligroso. Kasparov quería avanzar el peón pasado, pero primero debía mover su caballo abriendo la diagonal negra y amenazando jaques al rey de las negras. La mejor jugada era caballo f5, amenazando capturar el peón en la casilla g7 y preparando el avance del peón pasado a la casilla d6. Sorprendentemente, Kasparov comenta en sus análisis que ni consideró esta opción y eligió caballo c6. Este movimiento de caballo pierde gran parte de la ventaja que tenían las blancas. La clave está en que las negras tendrán tiempo de coordinarse y parar el activo más peligroso de Kasparov, el peón pasado en la columna D. Después de caballo c6, Karpov siguió con alfil c5, alfil h3 atacando la torre negra y torre a8 colocando la torre tras el peón negro, preparando un futuro avance. Kasparov continuó con alfil d4, alfil por d4 y tras caballo por d4 la posición es de prácticamente igualdad. Una vez las fuerzas negras han sido reducidas y dispersadas, el rey de Karpov puede acercarse al centro para parar el peón pasado de Kasparov. De hecho, el siguiente movimiento de Karpov, rey f8, marca el punto de inflexión en la partida. Las negras acercan el rey al centro una vez las fuerzas de las blancas han sido mermadas. Tras rey f8, peón d6 y caballo c3, Kasparov continuó con caballo c6, que es un error que ya permite a Karpov ganar un tiempo colocando su alfil en la gran diagonal. En las próximas jugadas, Karpov va a eliminar el peón pasado de las blancas y va a crear un peón pasado en el flanco de dama. Veamos cómo lo hizo. Después de alfil b7, alfil g2 protegiendo el caballo y torre e8 intentando desviar la torre blanca de la casilla e1. Fíjense que el caballo de Karpov controla la casilla importante de 1, impidiendo que la torre de Kasparov pueda colocarse detrás del peón pasado. Las blancas evitan el cambio de torres con caballo e5 y Karpov encontró la única jugada que mantiene la ventaja de las negras con peón f6, así como indica el módulo. Kasparov contestó con peón d7 y acto seguido ofreció tablas a Karpov,
quien la rechazó para poder seguir luchando por la victoria. Después de peón d7, Karpov contestó con torre d8, hecho que llevará a una simplificación de la posición en favor de las negras. Kasparov tomó el alfil con alfil por b7, peón f por e5, alfil c6 protegiendo el peón y rey e7 acercando el rey al centro. Hubiese sido más precisa peón e4, pero los jugadores estaban cerca de la jugada 40 y con poco tiempo en los relojes. Así pues, tras rey e7, alfil por b5, caballo por b5, torre por e5, rey por d7 capturando el peligroso peón pasado y torre por b5 recuperando el peón de menos. En cuanto a material, la posición está igualada. Sin embargo, las negras tienen un peón pasado listo para salir disparado a toda velocidad hacia la casilla A1. Por lo tanto, Karpov tiene una posición superior. El enfrentamiento siguió con rey c6 atacando la torre y evitando la molesta jugada torre b7 atacando la séptima fila. Kasparov jugó torre h5, que es una imprecisión. Como regla general, en los finales de torres es preferible que el rival tenga los peones en la misma fila. De este modo es más fácil capturarlos con la torre. No obstante, Kasparov jugó torre h5, que precisamente ayuda a Karpov ya que tras peón h6 los peones del flanco de rey no están en la misma fila. Después de peón h6, Kasparov volvió con torre e5 y Karpov contestó con torre a8, poniendo la torre detrás del peón pasado. Las blancas trataron de bloquear el avance con torre a5, rey b6 rompiendo el bloqueo, torre a2 y peón a5. El plan de las negras es bastante simple, avanzar lo máximo posible el peón para restringir la actividad de la torre blanca. El rey de Kasparov se verá obligado a ir al flanco de dama para apoyar la torre blanca, y entonces Karpov llevará a su rey al flanco de rey. Bien, tras peón a5 la partida siguió con rey f1, peón a4, rey e2, rey c5, rey d2, peón a3, rey c1 y rey d4. Karpov va a intentar atacar los peones del flanco de rey, mientras que Kasparov lidia con el peón pasado en la casilla a3. Las blancas jugaron peón f4, obligando al rey de las negras a atacar el punto más lejano, el peón en la casilla h2, para poder capturar la cadena de peones. Sin embargo, el peón en la casilla h2 está defendido por la torre en la casilla a2. Así pues, Karpov deberá aumentar la presión para quebrar la posición de las blancas. La partida siguió con rey e4 infiltrando el rey b1 y a continuación Karpov pasa a la siguiente fase del plan, con torre b8 jaque. Una vez el rey de las blancas se ha alejado del flanco del rey, a las negras les interesa eliminar las torres del tablero. Tras torre b8 jaque, rey a1, torre b2 penetrando en la segunda fila y torre por a3 ganando un peón de forma temporal. Las negras han sacrificado el peón pasado en la columna A, pero a cambio ganarán los peones del flanco de rey. Además, su rey se encuentra mucho más céntrico que el de las blancas. Es importante darse cuenta que el rey es una pieza de corto alcance. Se trata de una pieza poderosa porque controla 8 casillas a su alrededor, pero es muy ineficiente para defender ambos flancos simultáneamente. Después de torre por a3, torre por h2 recuperando el peón, rey b1 volviendo con el rey al centro y torre d2 un movimiento para nada inofensivo. Esta jugada amenaza torre d3 buscando una simplificación a un final ganador. Así pues, tras torre d2, torre a6, rey f5 impidiendo la entrada de la torre en la casilla g6, torre a7 y peón g5. Fíjense que si Kasparov no hubiese provocado la jugada peón h6 hace 14 jugadas, hubiese ganado un peón en esta jugada. Un buen ejemplo del por qué los peones deben estar en la misma fila. Las blancas continuaron con torre a6 atacando el peón en la casilla h6 y peón g4 fijando el peón blanco en la casilla g3. Parece sorprendente sacrificar el peón en la casilla h6, pero la clave está en que el rey de Karpov está mucho más activo. Además, es importante mantener algún peón en el tablero, de lo contrario sería un final de tablas. Después de peón g4, torre por h6, torre g2, torre h5 jaque, rey e4 y peón f5. La única baza para las blancas reside en avanzar el peón pasado en la columna F. Por este motivo, Karpov jugó torre f2, poniendo la torre por detrás, ya que es la manera más correcta de parar un peón pasado. Kasparov siguió acercando el rey con rey c1, rey f3, rey d1 y rey por g3. A pesar de que ambos lados tienen el mismo material, una torre y un peón, la diferencia de calidad entre estos es abismal. Además,
El rey de Kasparov está cortado en la columna F y la torre blanca está atada a la defensa del peón. Veamos cómo Karpov remató la partida. El enfrentamiento siguió con rey D1, rey G2, torre G5 atacando el peón, peón G3, torre H5, torre F4 y rey E2. Como el rey de Kasparov ha conseguido acercarse a la acción, Karpov lo aleja antes de avanzar su peón pasado. Así pues, tras rey E2, torre E4 jaque, rey D3, rey F3 defendiendo la torre y torre H1 amenazando torre F1 jaque. No obstante, Karpov avanzó el peón a la casilla G2 controlando el jaque en la casilla F1. Kasparov dio un jaque con torre H3 y rey G4 ofreciendo un cambio de torres. Por ejemplo, si rey por E4 hubiese seguido rey por H3, peón F6 y peón G1 dama, llegando a un final ganador. Por este motivo, tras rey G4, Kasparov jugó torre H8, buscando dar jaques desde atrás, torre F4 atacando el peón, y tras rey E2 y torre por F5, Kasparov se rindió. El rey de las blancas sigue cortado en la columna F y no hay manera de parar el peón pasado en la columna G. Esta partida tuvo un papel muy importante en el desarrollo del match. A pesar de que la partida no fue ni mucho menos una victoria de principio a fin, Karpov demostró tener mejores nervios y mayor resiliencia. Con esta victoria, el marcador era de 2 victorias para Karpov, 4 empates y 0 derrotas. A continuación les dejo los 6 momentos claves de la partida. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.